Bueno, seguimos en esta tarea. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de formación, Tercer Congreso Internacional de Psicología Online. En este momento ya nos vamos aproximando al cierre de esta jornada. Ahí vamos llevando esta información que tanto nos interesa desde la academia, las aplicaciones en la vida real y sobre todo en la forma en que estamos entendiendo la psicología y que la estamos llevando para todos y para todas. La invitación es a que podamos compartir en nuestras redes sociales todos estos videos, que inviten a otras personas a ser parte de toda esta travesía que vamos a estar durante estos 6 días, ya 7 días ya desde hoy, desde ayer domingo 10 hasta el 17. Así que pues hay que dar la invitación, suscribirse a la página del Congreso para que ustedes puedan interactuar en vivo con nuestros conferencistas. Así que, bueno, voy a darle paso a nuestra invitada de esta hora, la doctora Rosa Marta Meda. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, maestro David, muy bien, gracias por la invitación. A usted muchas gracias por habernos aceptado esta invitación y bueno, les voy a contar un poco quién es la doctora Rosa Marta Meda Lara. Desde México nos está acompañando en la Universidad de Guadalajara. Ella es licenciada en psicología con una maestría en psicología educativa y doctora en ciencias de la salud con orientación sociomédica de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos trae una conferencia titulada Resiliencia y salud mental ante el confinamiento por COVID-19 en una muestra de Latinoamérica. Doctora Rosa Marta, pues es un gusto tenerla acá y qué tema más interesante. Muchas gracias. Así que bueno, estamos aquí para escucharla. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y quiero dar las gracias por esta invitación a participar en este tercer Congreso Internacional de Psicología Online. Y para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir algunas de las experiencias que hemos realizado a lo largo de los últimos 2 años, un grupo de académicos, y que lo que yo voy a presentar el día de hoy, bueno, aunque yo soy soy la mentora, la que estoy trabajándolo en este momento con ustedes y lo estoy exponiendo, atrás de esto hay un grupo de profesores y de investigadores latinoamericanos y también de España que han aportado para la realización de estas investigaciones en torno a la salud integral y el confinamiento por COVID-19. Al final les dejo las referencias por si ustedes gustan leerlas, lo que sería los resultados preliminares que tenemos. Muchas gracias a todos y bueno, yo quiero presentarles en este momento algo muy importante que estamos viviendo que tiene que ver con las propias características que tenemos como seres humanos y el desarrollo de la resiliencia para poder afrontar este confinamiento que nos ha dado el COVID-19, que surge, como ya lo vimos, con antelación a finales del año del 2019, y que para esto quiero presentarles una serie de antecedentes muy generales para entender cómo es que surge este nuevo virus y cómo se ha ido atendiendo por diferentes organismos y la normativa que se nos ha dictado y algo que tenemos en común. Todos hemos estado en un confinamiento bastante largo, varios meses, años, 18 meses, casi 19 meses. Y lo hemos vivido en toda América Latina, al igual que en otros países europeos. Y bien, no hay que olvidar que este brote del coronavirus, el SARS-CoV-2, es un agente viral causante de esta enfermedad a la cual se le denominó COVID o coronavirus 2019, y que esto ha provocado una serie de muertes, aparte de infecciones, de muertes en el mundo. Y las primeras muertes que se tienen documentadas sucedieron, como ustedes lo saben, en China, y es ahí donde empieza un primer estudio que se publica acerca del impacto psicológico que ha tenido la pandemia, y que nosotros lo hemos retomado, ese mismo protocolo, para hacer una serie de acercamientos en varios países latinos y ver qué es lo que está sucediendo
a partir de la propia experiencia y de la desorganización también que hemos vivido en cuanto a que nadie estaba preparado, y hablo de ningún país estaba preparado para afrontar un brote como esta epidemia del COVID-19 y que resalta, ¿no?, la falta de preparación de trabajar de manera interdisciplinaria para abordar problemáticas que tienen que ver con la salud tan integral, lo digo, aunque vamos a hablar de salud mental, de la salud en una población, y que hablamos de perfiles de salud pública que se han visto modificados de una manera tan rápida a partir de esta pandemia. Entonces voy a hablar a lo largo de esta sesión de 3 aspectos importantes. Uno que tiene que ver lo que es el confinamiento como una de las grandes políticas en salud que se dictaron por la Organización Mundial de la Salud a partir del 11 de marzo del 2020 y que ha impactado de una u otra forma a diferentes países. Nosotros hemos hecho investigación aplicada a inicios de la segunda y tercera fase de la pandemia, que fue de abril, los primeros días de abril, el 3 de abril al 30 de junio. Y nosotros queríamos ver qué es lo que estaba pasando, aparte de los datos tan duros y alarmantes que se tenían al incremento tan súbito de mortalidad por coronavirus. Y se puede decir que en junio del 2020 el número de muertes en América Latina superaba los 4 millones, representando el 27% de muertes provocadas por este virus a nivel mundial. Y entre esos países, pues México estuvo dentro de los primeros, estuvo en cuarto lugar. Colombia estuvo también dentro de los primeros 10 lugares de mortalidad. Chile, Cuba no se reflejan como tal, los indicadores en Guatemala tampoco se reportan, pero tenemos 3 países que íbamos en una ascendencia importante muy parecida. En este sentido, pues se tiene que el estudio de las pandemias y de las epidemias no es nuevo. Esto ha sido estudiado desde hace muchos años y más desde enfoques también sociológicos y también psicológicos y obviamente desde salud pública. No hay que olvidar las grandes epidemias y algo muy parecido sucedió en 1918 con la misma influenza que aparece en España. Y aunque se ha dado más atención dentro del contexto de la salud pública a los efectos médicos o somáticos, también es importante reconocer el papel que juega en otras esferas de nosotros. Al ser nosotros considerados seres biopsicosociales, obviamente que la pandemia en sí generó al principio incertidumbre, sorpresa, preocupación. Sin embargo, hubo efectos sociales y están dándose también estos efectos sociales en todos los países. Ha impactado la economía de los pueblos, sí, pero algo muy importante también es la parte psicológica. ¿Qué ha pasado psicológicamente? Muchos hablan del impacto psicológico. Yo les quiero decir que hasta diciembre del año pasado, del 2020, era difícil encontrar estudios empíricos que nos dijera qué estaba pasando en América Latina, que se publicaran ya resultados. Había varios estudios, pero de revisión bibliográfica. Y nosotros decíamos, pero ¿dónde están las evidencias? ¿Qué está pasando con los jóvenes, con los adultos mayores, con los adultos que han dejado de tener que trabajar? Que hubo despidos, que hubo una afectación en todo el ámbito de la vida cotidiana. Entonces, esta pandemia nos ha dejado un aprendizaje importante para vivir de una forma nueva. Pero a esto se vienen nuevas pandemias que vamos a hablar, lo que es el problema de la salud mental. Porque pensábamos que una pandemia eran 40 días o una cuarentena. Cuando nos decían era una cuarentena,
40 días, pero empezaron a pasar los meses y las personas empezaban a preocuparse y a tener un cambio radical en su estilo de vida. Y este cambio radical en el estilo de vida obviamente está impactando en la salud mental, ¿sí? Y se han hecho esfuerzos importantes en América Latina, y yo retomo esta imagen de la Universidad Católica de Chile, que es muy interesante, acerca de la importancia que ellos empezaron a ver para poder abordar el problema de salud mental, igual que lo hicieron en Colombia, en México y en otros, en Cuba específicamente. Pero algo común que hicieron todos los países fue responder a las pandemias a partir de algo en común, que fue todas las personas se van a su casa, el menor contacto social que se tenga, y una serie de lineamientos que no era fácil a veces obedecerlos. ¿Por qué? Porque no se tenía una experiencia previa en este último siglo. Entonces las personas variaban por su edad en la forma de enfrentar esta situación de la pandemia. Y nosotros creíamos que era importante hacer una investigación en 5 países latinoamericanos para ver qué estaba pasando, si realmente eso estaba impactando en la salud mental. Y recuerden, esto era al inicio de la pandemia, cuando teníamos un mes con pandemia. Entonces, estos resultados ya obviamente se van a ver rebasados y estamos trabajando en estudios que estamos por publicar de cómo ha variado. Sin embargo, es importante reconocer qué ha pasado con el estado de la salud y la salud mental con nosotros con la pandemia. Y tengo aquí, por ejemplo, un análisis que hicimos acerca de cómo se estaba trabajando en América Latina. Y bueno, la afectación, como ustedes los pueden ver, es importante en América Latina. Y la propia pandemia por COVID-19 obviamente demostró las carencias que tenemos, y algo bien importante en el sector salud. No había infraestructura sanitaria, no había en este sentido capacidad para recibir y atender a las personas. El personal médico no tenía equipo de protección. Otros no sabían cómo utilizarlo. Había también factores de riesgo que nos hacían más vulnerables, que eran aquellas personas que tenían enfermedades o una comorbilidad de enfermedad crónica, y que esto se vio reflejado en el momento de ir analizando los casos de mortalidad en cada país. Además, esto llevó obviamente a dejar al descubierto la inequidad y la pobreza, cómo se incrementó también el costo de la atención del coronavirus y cómo algunos servicios médicos privados ponían una limitación a no atender a personas que tenían COVID porque no les alcanzaba para poder subsanar los gastos. Esto obviamente también refleja los problemas políticos que se vieron reflejados en la gobernanza en los países y que se vieron movimientos a nivel mundial, no únicamente en América Latina. Y en esto podemos reflejar y analizar tanto las respuestas individuales y también las colectivas de grupo que se tuvieron hasta este escenario nuevo y con una incertidumbre total de la pandemia, y que obviamente iba a impactar y nos ha impactado y seguirá impactando todo lo que es nuestro entorno biopsicosocial en cuanto al contexto social, el cultural, el económico de cada país. En este sentido, ¿qué efectos ha tenido el confinamiento y el distanciamiento social por COVID? Dentro de la revisión de la literatura hemos encontrado que las principales intervenciones establecidas por las autoridades fue prevenir, es decir, que nadie se contagiara. Y hubo cercos en ciertos países en donde no se permitió que entrara ni saliera nadie. Y otros países en donde pues no hubo esa restricción, entre ellos, es penoso decirlo, pero en México no se llevó a cabo eso. No hubo un cierre de fronteras,
siguió llegando personas, sí hubo restricciones, que es muy importante decirlo, como en todos los países, restricciones de movilidad, de reducción de personas que pudieran estar en los centros turísticos y demás. Sin embargo, la mayoría de las personas que tenemos una vida común y corriente, pues nuestra vida cambió. Entonces, teníamos que trabajar en casa, ya no pudimos ni siquiera ir a las oficinas a recoger materiales, los alumnos tuvieron que tomar clases con las nuevas tecnologías, algunos profesores estábamos capacitados, otros profesores no, los alumnos no tenían insumos necesarios, y estoy hablando desde el nivel básico al superior. Entonces, se ve esto un impacto importante en el rezago en la educación, ¿sí? Pero a nivel también individual aparecen efectos negativos como es el miedo, la ansiedad, ¿sí? Y esto era importante analizarlo porque era la incertidumbre. Por eso la ansiedad siempre va a calificar mucho más alto que la depresión, la cual era moderada, y lo que más estaba presentando era una reacción al evento, un estrés al evento por la incertidumbre que se estaba viviendo y el cambio radical del estilo de vida, que esto es muy importante. Y esto impactó obviamente en las secuelas en nuestra salud mental de la población derivadas a salud mental. Y dentro de lo común que se tiene es que a nivel internacional y en nuestros países lo que más prevaleció fue el confinamiento y el aislamiento social como política pública. ¿Y qué era como esta normativa? Pues que era obligatorio. Y muchas personas, al sentir que es obligatorio, pues desobedecen las reglas y las normas. Entonces, era importante, pues, de ver si las personas estaban siguiendo este confinamiento obligatorio, que se vieron diferentes estrategias, multas, que fueran personas detenidas y demás, lo cual no solucionó el problema. Las personas no se ponían cubrebocas cuando salían a la calle, seguían a veces haciendo sus fiestas, no creían en el coronavirus. La infodemia jugó un papel muy importante en que no se acataran las reglas y las normas para poder prevenir la propagación del coronavirus. Sin embargo, fue una normativa que nos obligó a estar en casa, a trabajar en casa, a tener toda una comunicación virtual, un cambio también en lo que yo les mencionaba a la forma de vivir en todos los aspectos, y obviamente también hubo un cambio en nuestra alimentación y en el estilo de vida. Hubo más sedentarismo. Otras personas no, utilizaron ese tiempo para poder hacer ejercicio, hacer otras cosas que no las hacían porque no estaban en casa. Entonces, para muchas personas, el aislamiento o el confinamiento no fue estresante, sino fue tener mayor comodidad. Sin embargo, prevalecía el que muchas personas decían que el confinamiento los había alejado de su familia, de sus amigos, si se presentaba sintomatología depresiva. Y ante esto, bueno, se tuvo bastante difusión por los organismos, tanto a nivel internacionales, por la OMS, por la OPS y por los organismos de salud de cada uno de nuestros países, en donde se empezó a evaluar el impacto que tenía el confinamiento, la propia pandemia, el cambio de estilo de vida en la salud integral. Y es por eso que tanto el miedo, la ansiedad, la depresión, como otros síntomas de estrés postraumáticos se sumaron a la ira, ¿sí? Hubo personas que incrementaron su confusión y la ira. Es muy importante, porque esto obviamente incrementó lo que yo no presento aquí, pero que es la violencia intrafamiliar. Los papás estaban conviviendo 24 horas, si había problemas de comunicación se fueron en más evidentes, hubo bastante violencia, en ocasiones se tiene registros de otros trabajos de ideación suicida, afectaciones del sueño, etcétera. Y sí, tuvimos varios
documentales y varias alternativas para poder nosotros lidiar con el COVID, ¿sí? Entonces, esto se fue fomentando en una cultura de prevención y de promoción, en donde se decía que teníamos que descansar de las noticias, pero la gente se ponía a mandar información, los youtubers se hicieron más famosos, hablando de información que no era cierta, la confusión prevaleció. Sí, y aunque nos decían, es tiempo para que te relajes, que te cuides, conéctate con otros, pues las exigencias laborales no te daban oportunidad de tal. Estábamos bastante ocupados en aprender nuevas técnicas de cómo trabajar desde casa, o cómo dar clases los que somos profesores, o cómo investigar en tiempos de pandemia, o cómo vivir con nuestros seres queridos en tiempo de pandemia. Entonces, esto es muy importante. Y se dieron bastante difusión a cómo tener, obviamente, el trabajo en casa exitoso, en donde era importante salirse de la cama a una hora, en el vestirnos cómodos y no andar con pijama. A lo mejor andábamos de pants, de shorts, pero no en pijama. El avisar que no estábamos de vacaciones en nuestra casa porque pensaban que podíamos contestar teléfonos, cocinar, trabajar, cuidar hijos, etcétera, lo cual sí generó grandes expectativas y grandes situaciones de ansiedad. Tener un espacio propio para trabajar, pues nuestros domicilios, nuestras salas se convirtieron en nuestros escenarios. Muchos perdimos la privacidad porque empezaron a ver cómo vivíamos y demás. Y exponer tu vida también implica un riesgo. Además de hacer ejercicio, el hacer pausas y el organizar el trabajo. Y muchos de nuestros ciudadanos pudieron quería hacer esta serie de antecedentes para poder hablar por qué la resiliencia, por qué trabajar con estos recursos personales positivos, por qué los psicólogos de la salud somos necesarios en estos tiempos de pandemia y en otros, y por qué no todos los gobiernos voltearon a vernos a los psicólogos para entrar a trabajar de manera interdisciplinaria, desde dar las noticias a los familiares cuando estaban hospitalizados, hablar con pacientes, aún con algún tipo de herramienta, un dispositivo, el que no se sintieran solos, lo que sí se estaba haciendo en otros países. Y hablar también de por qué hay personas que sí pudieron y sí han podido vivir en armonía y de manera saludable este proceso de la pandemia. No es únicamente hablar de todas las afectaciones, sino también hablar de los potenciales que tenemos como seres humanos para poder sobrevivir ante estas situaciones de altos niveles de estrés. Que es un tipo rompecabezas, es parte de una totalidad que es nuestros factores psicoemocionales, que tiene que ver con el optimismo, la esperanza, la competencia emocional, nuestra personalidad resistente, la madurez, el bienestar, el estilo de afrontamiento y la resiliencia. Como partes de este continuo, es parte de una totalidad. Y al hablar de resiliencia, ustedes pueden recordar que la resiliencia es un constructo que proviene de la psicopatología infantil, donde se preguntaba de cómo era posible que ciertos niños que vivían en una situación de riesgo o con adversidad podían desarrollar un patrón más saludable aún viviendo en situaciones de desamparo o poco motivadores o estimulantes a la salud. Y no me voy a poner a detener porque no es una conferencia únicamente de resiliencia, pero es muy importante reconocer de dónde viene, la importancia para entender la parte que tienen los sujetos para poder ser flexibles y resolver y enfrentarse a esas situaciones de la vida cotidiana que son estresantes, demandantes, pero encontrarle el lado positivo para poder actuar de una manera con una estrategia de afrontamiento centrada en resolver el problema. Es por eso que también hay una corriente que trabaja todas las conductas positivas
que pueden prevenir los contextos de riesgo o las respuestas de alto nivel de estrés o desadaptativas, a estos procesos que son nuevos, no había una experiencia previa de cómo se podía vivir una pandemia. Y estos fundamentos teóricos obviamente nos hablan de la psicología positiva, de que es bastante importante que nosotros la traigamos a nuestra presente para poder reforzar los programas de prevención y promoción de la salud. ¿Para qué? Para poder atender esta problemática y poder crear ambientes en donde el sujeto pueda desarrollar la resiliencia. ¿Y dónde son esos ambientes? En todos lados. En todos lados, aún en este momento con la pandemia, con las consecuencias de la pandemia, con la situación económica, con la pérdida del trabajo, bueno, el buscar el lado positivo. En ese sentido, pongo aspectos muy generales de lo que es la resiliencia y lo que más vamos a encontrar cuando hacemos una búsqueda de cuál es el significado de la resiliencia, pues nos vamos a enfocar a esto, ¿no? Y de qué es la capacidad de poder, la persona, es una propiedad que tienen las personas para sobreponerse a cualquier momento difícil, altamente estresante y adaptarse y volver a buscar el estado de equilibrio. Es decir, se puede perder el equilibrio. Hay un evento, todos estamos ante, por ejemplo, la posibilidad de un contagio, los que no se han contagiado, otros los que ya nos contagiamos, esperamos no volvernos a recontagiar. Entonces, este evento es cómo la persona puede superar ese evento y puede volver a un estado de equilibrio. No es de que no le vaya a pasar nada, sino que es esa capacidad de adaptación a situaciones inesperadas y que el sujeto vuelva con sus propias características y su propio patrón de comportamental y su personalidad a buscar el equilibrio. Por lo tanto, la resiliencia es bastante importante en psicología, ya que nosotros podemos evaluar y analizar y proponer programas para elevar esta capacidad que poseemos todas las personas para hacer frente a los problemas y superar los obstáculos y no ceder a la presión. En este caso, a la pandemia, a las consecuencias de la pandemia y a que tenemos que aprender a vivir de una forma nueva, donde quizá el cubreboca que trae esta chica va a ser permanente por muchos años. Y hay muchos ejemplos muy importantes de esta capacidad de resiliencia y de cómo se fueron viviendo en diferentes países el encierro. A veces no conocían el vecino. Entonces, el confinamiento y la pandemia pues hicieron que abrieran sus ventanas y pudieran conocer quién vivía al lado del otro y tener una comunicación con su sana distancia, que era algo que nos solicitaban, la distancia y no un distanciamiento social. Por eso a mí me gusta más hablar de distanciamiento físico, pero no distanciamiento social, ya que algo que nos hace a los humanos y nos ha hecho seres racionales, altamente racionales, es la interacción social. Entonces, es aquí donde nosotros encontramos por qué el confinamiento podía haber estado afectando la propia personalidad del sujeto, sus conductas de autocuidado y obviamente la resiliencia en algunos momentos se pudo haber visto reducida o que una persona resiliente, altamente resiliente, pues fuera resilientemente moderado. Pero obviamente después recuperarse en un tiempo más corto que aquellas personas que no tienen una personalidad resiliente. Es por eso que esto nos lleva a que existen diferentes aspectos que se deben de considerar y que tienen que ver uno en la parte individual y otro en la parte social. Yo retomé esta diapositiva del doctor Bernardo Moreno Jiménez, que es un gran colega y lo admiro mucho, acerca de cómo él explica la resiliencia en el proceso saludable y que nosotros lo podemos ver, donde ustedes pueden contemplar aquí que hay factores de riesgo permanente en el sujeto, en donde hay una interacción constante con nosotros y que el sujeto los va a percibir como un factor de riesgo, pero que al mismo tiempo puede identificar en sí mismo factores de protección, de cómo podemos, por ejemplo, en este caso, tener un
control de riesgo de contagio de COVID, que podemos hablar tanto de conductas de autocuidado, como las básicas que nos han enseñado del lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el uso del cloro, de sanitizantes, ser la percepción que tengo de que yo puedo controlarlo, ¿sí? Entonces, este factor de protección es bastante importante. ¿Por qué? Porque el sujeto se da cuenta que lo puede controlar. No lo puede controlar otra persona, lo puede controlar él mismo, ¿sí? Y al tener este control de estos factores de riesgo, el sujeto va a tener conductas saludables. Si se dan cuenta, es una relación, es un modelo procesual, en donde el sujeto va adquiriendo conductas saludables o va reforzando sus propias conductas saludables, ¿sí? Por ejemplo, los alumnos que recién regresaron hoy a la universidad, hoy fue mi primer día que yo doy clases en la universidad presenciales, entonces muchos iban con su cubrebocas y iban preparados con su gel antibacterial, otros con el cubrebocas aquí abajo, en los patios o comiendo junto a los compañeros con 10 centímetros de distancia, cuando todas las personas les dicen, retírate 1 metro por lo menos, y donde solo está yendo una proporción muy baja de personas para evitar los contagios. Pero eso no tiene que ver con un factor muy importante que tiene que ver con el sistema de creencias, sistema de mis valores, de mi motivación a tener un control de los riesgos. Es por eso que hablamos en este gran círculo de los factores interpersonales que me llevan a mí a tomar decisiones, aquellos factores formativos que tienen que ver con lo que yo he aprendido en mi entorno social, en mi entorno desde el más inmediato, que es mi familia, el entorno más global, y yo como sujeto, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado como una persona que interactúa con otras personas, pero que además tiene una experiencia previa y que si no la tenemos como una experiencia previa, podemos crear conductas que nos lleven obviamente ¿a qué? A tener mayores conductas saludables y que esto impacte a nivel individual. ¿Con qué? ¿Con qué elementos? Tener confianza en sí mismo, ser autónomos, tener iniciativa, tener identidad, también tener la generatividad. Esto es bien interesante, que es poder transferirle a otras generaciones más, por ejemplo, de adultos a niños, cómo se pueden cuidar, conductas de autocuidado, conductas saludables, o también no podemos pensar que no se pueda transferir también a que de ahí se aprenden las conductas no saludables también. Y la integración de todos estos elementos para que la tenga resiliencia, tenga resistencia y tenga estrategias de afrontamiento que lo lleven a la búsqueda de la salud. En este caso, ya hicimos un repaso de cómo todo en este contexto actual, la escasa información que se tenía de la resiliencia y los factores psicológicos ante pandemias y las epidemias, bueno, ya se tiene bastante literatura que lo han trabajado y se ha publicado. Sin embargo, esta es una de las primeras publicaciones que se hacen comparando 5 países. Es una situación muy interesante porque podemos indagar cuáles son las creencias que se tienen acerca de la salud, las preocupaciones, el nivel de información disponible, cómo esta información y cuando esta información se distorsiona por la infodemia, también juega un papel importante para tener respuestas no tan eficaces para controlar la propia pandemia. Y estos riesgos son reales para el control de la enfermedad. Y esto puede llevar también a tener conductas de mayor higiene, de autocuidado y que impacte en las políticas públicas de salud. Entonces, los psicólogos tenemos un gran compromiso con este tema, porque nos dicen, y ayúdanos. ¿Y cómo hacemos información? ¿Cómo llega esta información a las personas? ¿Cómo podemos reducir los niveles de estrés, de ansiedad y depresión? Yo digo, bueno, aparte de reducir los niveles de ansiedad, de estrés y de depresión, yo diría cómo podemos fomentar
conductas protectoras y que las personas se hagan más responsables de su propia salud y que sean resilientes ante estas situaciones. ¿Y qué es lo que viene? Viene una gran epidemia que es más fuerte, el propio coronavirus, que si también se había a las predicciones de que se incrementaría para el 2025 en más del 50% los niveles de depresión y en más del 40% los niveles de ansiedad en personas relativamente jóvenes, pues esas se ven rebasadas. Por ejemplo, en México se han incrementado acciones de salud mental y también se han incrementado las situaciones que tienen que ver con la, ¿cómo se puede decir? La participación ciudadana a buscar los servicios de salud. A veces los servicios de salud están solos, aunque se hayan previsto, hay una apatía. Y esto no es que no quieran prevenir o manejar realmente la pandemia. Simplemente es que las personas llegan a un estado de hastío, ¿sí? De distimia o de ansiedad que los llevan a que pueda verse afectada su salud en general. Baja su sistema inmune y puede ser más vulnerable a que puedan presentar cualquier tipo de afectación. En ese sentido, nosotros como psicólogos de la salud nos tenemos que no enfrentar, sino nos tenemos que enfocar a cómo crear programas de ansiedad, la depresión, los miedos que se sepan manejar en tiempos de pandemia y pospandemia. En este sentido, el gran reto. Este es el modelo que nosotros trabajamos, que son los determinantes sociales en salud, los cuales nos ayudan a poder explicar la relación que se tiene desde nuestra propia percepción individual, que es la que hemos trabajado hasta este momento con nuestro estilo de vida individual que tenemos, de cómo tiene un impacto importante en las redes sociales, ¿sí? Y en la comunidad, en el que a lo mejor la pandemia y el confinamiento nos ha llevado a que estemos más centrados en nosotros mismos o no estemos centrados en nosotros mismos, que nuestro estilo de vida haya mejorado o se haya afectado y que las redes sociales juegan un papel muy importante para que estos estilos de vida puedan ser saludables o puedan ser no tan saludables. Sin embargo, como buenos promotores de la salud, nosotros esperaríamos que las redes sociales nos ayudaran a mejorar los diferentes ámbitos en donde interactuamos nosotros en estos tiempos, que tiene que ver con lo que se consume, con los procesos de la educación, la incorporación de nuevas tecnologías y nuestra forma de impartir y tomar clases, de trabajar desde casa en el ámbito laboral, el condicionamiento de la vida en el trabajo, en que a veces no es sencillo poderlo controlar, el desempleo, que es una realidad en todos nuestros países, la falta de insumos necesarios, así como los servicios de salud que no llegan para todo. Entonces, algo de lo que nos habla la OMS de la equidad, pues es algo que no está pasando en algunos países como los nuestros. Aquí las personas si no tienen, cuando se han visto los grandes picos, ahorita vamos bajando del tercer pico en México, las personas se quedan a veces endeudadas porque el sistema de salud nacional o estatal no es suficiente para atender. Pero esto se pudiera atender si las personas tuvieran conductas preventivas y las personas y los jóvenes no tienen percepción de riesgo. Entonces, los niños, se ha visto un fenómeno muy interesante en investigaciones, los niños sí tienen percepción del riesgo relativo a partir de lo que ven con los papás que sí tienen un autocuidado de su salud. Sin embargo, los jóvenes, al sentir esta necesidad de interactuar con el entorno y merma su forma de tener estrategias de afrontamiento más saludables. Entonces, esto tiene que ver con nuestras creencias y a menudo, bueno,
se ha visto que se asocian a las afectaciones que vamos a ver el día de hoy. Y estas variables psicológicas que están asociadas a la resiliencia, en este caso voy a hablarles de la resiliencia individual, tiene que ver obviamente con los aspectos y los componentes personales que nosotros tenemos para dar respuestas efectivas a nuestra vida cotidiana que está llena de estrés, no únicamente a la pandemia, sino a todo el contexto que vimos anteriormente. Pero también hay una resiliencia comunitaria y a veces no es texto. Y es importante hacer un análisis de esto, cómo las personas que son activas y tienen una respuesta individual, cómo también pueden tener una resiliencia comunitaria. Y es que se tengan consumos responsables. Al inicio de la pandemia, en muchos países, se terminó el papel del baño, ¿sí? El gel antibacterial, se incrementó el costo y era difícil. Aprendimos a hacerlo en casa. Aprendimos a poder compartir con toda nuestra familia el alcohol hecho o el gel antibacterial hecho por nosotros mismos. El que algunos de nosotros seguimos las medidas preventivas establecidas. Esa es resiliencia comunitaria, el tener conductas de autocuidado y responder a aquello que nos están pidiendo que nosotros hagamos. Ahorita hay una gran también controversia, las vacunas estaban llegando, sin embargo, hay muchas personas que no se han querido vacunar porque tienen sus ideas, sus creencias que pueden ser adversas. Y esto ha provocado que se incrementen los casos de coronavirus, que se incrementen las comorbilidades, que se incrementen los ingresos a los hospitales y que se incremente la mortalidad. Entonces, si se tiene dentro de esta resiliencia, estas conductas de autocuidado y poder prevenir, obviamente mejora nuestra condición de salud. También la incorporación de los derechos humanos. Esto es bien importante porque en México se dio una situación vergonzosa, a mí me da vergüenza decírselos, en donde hubo un ataque a todo el profesional de la salud porque pensaban que estos podían contagiar las residencias, las casas, los parques, el autobús, etcétera, y entonces hubo un rechazo ante todo el profesional de la salud, hubo agresiones, y esto obviamente habla de que las personas estaban con bastante miedo, pero no tuvieron ni cuidaron los derechos humanos de los otros. No había empatía hacia el trabajo, entonces lo que se pretende es que haya mayor empatía hacia el profesional de la salud, hacia las personas que están enfermando, o las familias. Hace un año, se los digo de verdad, todo el mundo tenía miedo, aunque fuera un profesional de la salud, a atender a alguien. ¿Por qué? Porque uno, no tenía equipo de protección, y cuando tú solicitabas que alguien te administrara un medicamento, te diera una inyección, la gente no quería, aunque fueran enfermeras o médicos, no querían. Entonces no había mucho miedo, y no era que no tuvieran empatía. Pero entonces ahorita la resiliencia va en poder desarrollar más la empatía para con estos grupos vulnerables, y quiera crear redes de apoyo con amigos y demás. Si alguien está enfermo, llevar comida, llevar medicamentos, apoyar en lo que no pueden hacer las personas que están en confinamiento en casa porque se siguen infectando. La pandemia sigue en todos los países. Y obviamente el poder apoyar a personas de la tercera edad o de grupos muy vulnerables, en apoyarlos en cualquiera de sus necesidades básicas. A partir de todo esto, nosotros les quiero presentar, yo soy el portavoz de varios colegas, que al final lo voy a poner aquí con ustedes para que lo puedan ver. Y queremos presentarle un análisis que hemos realizado en unas investigaciones comparando estos eventos que hemos hablado. Primero, analizar el nivel del impacto psicológico del COVID en 5 países latinoamericanos
y dándole amplitud y variedad a la muestra participante, en que estuvimos 5 países, participando en este proyecto, que fue Chile, Colombia, Cuba, Guatemala y México. Y queremos analizar que si existían factores protectores para disminuir el nivel de depresión, ansiedad y estrés. Y es ahí donde entra la resiliencia. Nosotros metimos también esta variable tan importante para ver si la resiliencia amortiguaba o era una variable predictora para reducir niveles de depresión, ansiedad y estrés. Nosotros tuvimos la participación de 1,180 participantes de estos países que yo les refiero, en donde la mayoría fueron mujeres, casi el 71%, y relativamente nuestra muestra fue joven, con menos de 40 años, 39 años de edad. Y el resto de los que participaron fueron de 18 por medios electrónicos, a excepción de Cuba. Hicimos un link con un cuestionario que se difundió por redes sociales en cada uno de los países, y era en un SurveyMonkey y con todos los criterios de confidencialidad, y este proyecto fue avalado por las comisiones de investigación y ética de la Universidad de Guadalajara. Utilizamos una serie de instrumentos para poder evaluar variables sociodemográficas como edad, sexo, nivel de estudios, el país, la ocupación, las relaciones familiares, si tenían hijos a su cargo, adultos mayores, el tamaño de la familia. Y utilizamos varias escalas que conformamos y que nosotros seguimos un modelo muy parecido al primer estudio chino de este impacto psicológico, que es un listado de síntomas médicos que se preguntaba si los había tenido la persona 14 días antes de que nosotros aplicáramos. ¿Cuáles eran estos síntomas? Ya cambiaron. El día de hoy se han agregado otros síntomas, pero principalmente era la fiebre, el resfrío, dolor de cabeza, dolor muscular, tos, dificultades para respirar, mareo, rinitis, dolor de garganta, entre otros. Utilizamos la escala del impacto del evento que ha sido utilizada por varias investigaciones en este rubro, y que incluye y evalúa 3 constructos, que es la intrusión, la evitación y la hiperactivación. La escala del DAS-21, que es la que más se ha aplicado también por varios investigadores para evaluar nivel de severidad en depresión, ansiedad y estrés, y la escala de resiliencia de Connor y Davidson, que ha sido utilizada en situaciones de desastres. Y los resultados más importantes que encontramos, no se asusten con mi tabla, pero es más o menos para explicarles las diferencias que encontramos por cada uno de los países. Como ven, en la mayoría de los países predominaron las mujeres, ¿sí? Y por más del 70%, a excepción de Cuba, donde la distribución fue muy homogénea. En cuanto a la relación de la pareja, predominaron aquellos que tenían una pareja estable. Sin embargo, en Colombia, los porcentajes se distribuyeron de manera distinta, en donde también había personas, casi el 50%, que eran solteros y otro 49% que tenían una relación estable. Si tenían familiares mayores de 60 años, todos estaban por más del 70%, a excepción de Cuba, que tenía el menor porcentaje de adultos mayores con el 62%. Y en cuanto si tenían hijos menores de 16 años, en donde hubo mayor prevalencia fueron en Chile y en Guatemala. En el resto de los países se comportaron de manera muy similar, cerca del 30%. Sin hijos, solo Colombia reportó casi el 68% que no tenían hijos, ¿sí? Y por nivel educativo, vemos que en México predominaron aquellos que tenían licenciatura, maestría o algún otro posgrado. En Colombia predominaron los que tenían la educación básica, que contestaron la encuesta. Estoy hablando nada más de esto.
En Cuba, una proporción muy similar entre educación básica, que era desde primaria, secundaria y bachillerato, y los que tenían licenciatura, y eso es muy interesante. Y en cuanto a la variable de la ocupación, encontramos que en tres países el porcentaje más alto, lo pueden ver, era entre estudiantes y profesores, ¿sí? Como fue México, Colombia y también Chile. Los otros países no se manifestaron como tal. Y el tener otras ocupaciones en donde vimos que fueran amas de casa, obreros, comerciantes, trabajadores de la industria, los porcentajes son interesantes en México con el 34% y en Chile con el 31%. Y lamentablemente, en otros países también encontramos que sí se presentó con mayor frecuencia, por ejemplo, en Guatemala, que tuvieran trabajo administrativo y estas otras profesiones. Y lamentablemente también vimos que en Cuba, pues el 63% no quiso contestar esta pregunta. ¿Sí? Esto es bien interesante. ¿Sí? Aquí presento lo que nosotros hicimos en un primer estudio para ver cómo se comportaban las conductas ante la cuarentena y la pandemia por COVID-19 en todos los países. Y encontramos lo siguiente. Por ejemplo, ¿quiénes son los que se portaron mejor? ¿Quiénes mantuvieron más el confinamiento, el tiempo de confinamiento, las restricciones de trabajo en casa y las restricciones de las salidas? Los colombianos. Aquí lo pueden ver ustedes, tuvieron las puntuaciones más altas. ¿Sí? Y después le siguió Cuba en cuanto al mantenimiento del confinamiento y el tiempo de confinamiento. Los que tuvieron las conductas menos protectoras fue Guatemala. En todas tuvieron las puntuaciones más bajas, seguidas por México. México también tuvimos muy baja respeto a las normas. Acuérdense que estamos hablando que este estudio se hizo hace un año, en la segunda y tercera etapa, entre abril y junio del 2020. Los resultados son interesantes y nos hablan de estas diferencias entre países. Y aquí está, dentro de lo que yo quiero mostrarles, que sería la comparación en relación a las variables que estudiamos, que fue desde los síntomas médicos, donde se sumaron el impacto del evento al estrés, la resiliencia, la depresión, la ansiedad y el estrés. Y podemos ver aquí sí tuvo un nivel moderado en todos los países, aunque hay una tendencia más alta de resiliencia en Cuba y en Guatemala, que lo puse en verdecito. Entonces, esto nos habla de la importancia que tienen algunos países en conductas de manejar más estas situaciones por la propia cultura en salud que se tiene. Cuba se puede ver y aquí se refleja que es el que tuvo mejores puntajes, ya que no hubo puntuaciones de severidad en síntomas reportados, todo fue por autorreporte. El impacto del evento fue muy bajo en relación al resto de los países. La resiliencia fue de las más altas y los índices de prevalencia de depresión, ansiedad y estrés fueron muy bajos. En cambio, los países que tuvieron mayores afectaciones, por ejemplo, de síntomas y del impacto del evento y de la propia de sintomatología depresiva, ansiosa y estrés asociada al confinamiento, fue Chile, ¿sí? Y Colombia, y hablo de Colombia porque estamos con ustedes en este congreso también tan importante, aunque tuvieron una afectación moderada en el impacto del evento, sus puntuaciones en afectación de depresión, ansiedad y estrés fueron más bajos y muy parecidos a los de México y Guatemala. Entonces, estos resultados nos hablan de las características tan diferentes de cómo se afrontó
este confinamiento al inicio de la pandemia y cómo la resiliencia fue moderada. ¿Por qué? Porque a lo mejor las personas ni siquiera se podían dar cuenta y no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, la incertidumbre. Y las puntuaciones por eso también no son altas en cuanto a la afectación de ansiedad, depresión y estrés, ni el impacto del evento. Bien, al ver la correlación de estas variables de la resiliencia, bueno, primero que nada quiero decirles que todos los instrumentos fueron validados psicométricamente, por lo menos tenemos aquí en esta presentación las alfas de Kronstadt y podemos ver que resiliencia tuvo una puntuación alta de 0.93, la media para todos, en general, todos los países fue de 28, que era moderada, y se correlacionó negativamente con síntomas médicos e impacto del evento. Es decir, que cuando la persona era más resiliente, había menos síntomas y menos impacto del evento. De igual forma, cuando la persona era más resiliente, había menos sintomatología de depresión, de ansiedad y de estrés. Es decir, la resiliencia era un factor, podríamos pensar, protector o un factor que predecía el nivel de ansiedad y depresión y estrés. Hicimos una regresión lineal y aquí lo encontramos. Con depresión, obviamente, también se encontró una predicción como variable independiente a depresión, es decir, aquellas personas que tenían mayor resiliencia tenían menos depresión, menos ansiedad y menos estrés. El papel que juega entonces la resiliencia es muy importante. ¿Y cuáles son las conclusiones? Bueno, primero que nada tenemos dos estudios muy interesantes que demuestran esta relación entre los países y que nos hacen diferentes en cuanto a nuestras particularidades culturales. Sin embargo, el 33% de estos participantes mostraron niveles moderados o altos de impacto del evento. Es decir, pues al inicio sí era estresante no saber cuánto iba a durar esta situación. Ya habían pasado 40 días y seguíamos en casita. La sintomatología de estrés postraumático fue muy común durante los brotes del coronavirus. Sin embargo, en nuestros países se vio un nivel moderado abajo de la sintomatología postraumática. Se tuvieron niveles de moderados de resiliencia y estos fueron considerados como un factor para dotar de flexibilidad y resistencia al riesgo, lo cual es congruente con otros estudios que se han referido ya en este último año y son muy parecidos nuestros resultados a los que se han presentado en Uruguay, en Chile, por otros compañeros, pero también con España, con Israel, con Japón, con China específicamente. Y obviamente con Estados Unidos varían. Ahí hay altos niveles de estrés. Y la resiliencia también ha sido estudiada y los resultados siguen siendo un factor como protector. Y con respecto a las variables de depresión, ansiedad y estrés, estos fueron bajos. ¿Pero por qué? Ya lo explicamos. Porque nosotros íbamos iniciando la pandemia, tenemos 40 días y solo se hizo de 3 meses la encuesta. Ahorita tenemos otros estudios que quizás si nos invitan a otro evento podemos presentarles qué es lo que hemos encontrado a un año después. Sin embargo, estos resultados son muy congruentes con los que se reportaron por China, por Arabia, por España, por Ecuador, etcétera. Y bueno, es muy importante resaltar que hay factores que están asociados a la propia resiliencia y que tienen que ver con el nivel educativo, que es un factor protector. Entre la persona tiene mayor nivel de comprensibilidad, no estoy hablando de inteligencia, de comprensibilidad del evento, obviamente va a tener mayor capacidad de toma de decisiones que estén orientadas a tener conductas de protección y obviamente se va a ver reflejado con menor impacto en la ansiedad, el estrés y la depresión.
Por lo tanto, estos resultados propios de este estudio de la resiliencia, con este estudio de regresión, vemos que las 3 variables, criterios que ya vimos, actúan disminuyendo los niveles de depresión, ansiedad y estrés cuando la resiliencia es más alta. Y esto coincide con lo reportado en la literatura. Actualmente estamos encontrando y estamos escribiendo un artículo sobre resiliencia con pacientes que tuvieron coronavirus, con PCR confirmado. Y hemos encontrado que cuando tenían más sintomatología física, eran menos resilientes. Eso luego se los voy a deber en otra invitación, si David y los colegas nos invitan, lo estamos por mandar a publicar, que está hermoso ese estudio, porque nos está hablando de aquellas personas que sufrieron coronavirus y cómo se comporta de manera diferente estas variables. De manera general, es algo que yo quería compartir con ustedes y que, bueno, para buscar la resiliencia, los psicólogos de la salud tenemos que actuar mucho en la prevención y en la promoción de la salud. Entonces, siempre le decimos a nuestros pacientes y a nuestra audiencia, ¿no? Permítete tener emociones intensas. No hay que huir de ellas, hay que enfrentarlas. Hay que solucionar los problemas, libera la mente. Acepta el cambio, es parte de nuestra vida. Esto nos tocó vivir y no hay que negarla. Hay que establecer metas realistas a partir de lo que tenemos y a partir de, obviamente, de ser optimista. Pensar de manera práctica y constructiva, no pesimista. Es decir, tener una actitud optimista, esperanza, que tengamos esperanza. Cuidar las relaciones con los demás. El hecho de estar, en este caso David por allá y ustedes también que me están escuchando y yo desde acá, es un hecho de interacción social. El hecho de que podamos hablar sobre lo que es la resiliencia, lo que es el estrés y el que nos podamos poner hasta practicar yoga o practicar conciencia plena con estos medios de la tecnología nos ayuda. El hacer deporte, tener actividad física, por lo menos 20 minutos en nuestras casas, nutrir nuestra autoestima y aprender, y esto es fundamental, aprender a crecer con los problemas. Es algo que yo quería compartirles, estimados compañeros que me están escuchando. Yo pongo aquí mis correos por si ustedes tienen dudas, quieren compartirnos sus experiencias, y pongo 2 artículos que tenemos en colaboración con otros compañeros que yo no quiero dejar sin nombrar. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de la Universidad, el doctor Andrés Palomera Chávez, está la doctora Marta Herrero de España, Najib, que ustedes la conocen, Carrasco Tapias, que es de la Universidad Cooperativa de Colombia, Pedro Juárez de UDG, Claudio Rodolfo Barrales de Chile, María Isabel Hernández Rivas de Guadalajara, Carmen Llantá de Cuba, Lucía Lorenzana de Guatemala, su servidora y nuestro líder, el doctor Bernardo Moreno Jiménez. Y algunos colegas que tenemos también que son epidemiólogos, infectólogos. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes, si tienen preguntas. Doctora Rosa Marta, pues un gusto escucharla. La verdad, creo que en estas épocas de tanta turbulencia, poder hablar de estos conceptos nos permite... No te escucho, David. Perdóneme, yo estaba aquí con el audio cerrado. Le decía yo que muy pertinente todo eso que usted nos explica frente a la forma de desarrollar resiliencia. Quería preguntarle una cosa. Usted nos mencionaba durante su exposición que en los niños se identificó un factor protector que era la percepción de riesgo. ¿Se logró identificar qué era lo que generaba esa percepción de riesgo? Claro que sí, no es mi estudio, pero sí es de una de mis colegas que trabajó con niños y lo tiene publicado. A quien esté interesado también se lo puedo hacer llegar. Y hemos visto que cuando, por ejemplo, un niño pequeño de preescolar y de primaria ve a los papás usando el cubrebocas, ¿sí? Como una parte de aprendizaje vicario del que habla Bandura, ¿sí? De la autoeficacia. Si ve al papá o a la mamá usando el cubrebocas y yendo a hacer las actividades con el cubrebocas y poniéndose gel, el niño imita.
imita estas conductas. Y ahorita, donde se tiene menos impacto de contagio, son en niños de estas edades, porque quieran o no, son los que nos están poniendo la muestra de seguir reglas y no se quitan el cubrebocas. Qué bueno eso. Hay una pregunta aquí y es, ¿cómo es la participación de la academia y de los psicólogos, en particular, en el lineamiento de las políticas públicas? ¿Se tienen en cuenta los resultados de investigaciones importantes como las realizadas por su grupo? Sí, sí se tienen investigaciones. Sin embargo, las políticas, sí, por ejemplo, yo voy a hablar en mi centro universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, y la propia Universidad de Guadalajara ha creado una mesa de salud en donde se hace una consulta de expertos, en donde se han elaborado las propuestas que han sido como también un ejemplo o una experiencia que han sumado otros estados en cuanto al manejo de la pandemia. No todos los docentes hemos participado, sino los grupos que están allegados a la prevención o a la promoción de la salud. En este sentido, sí se ha participado y se han elaborado por otros colegas manuales, infografías, toda la señalética. Se ha hecho desde investigación básica hasta aplicada, en donde hemos tratado de integrar tanto la investigación básica con la aplicada para dar una alternativa de solución a la población. Perfecto. Bueno, doctora, pues muy interesante todo esto que usted nos comenta. Creo que ahí nos deja a la expectativa de la publicación de sus nuevos estudios. Seguramente la estaremos invitando en las próximas versiones a que nos comparta toda esa información que desde la Universidad de Guadalajara se está desarrollando. Así que, pues, doctora Rosa Marta Meda, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber participado en esta tercera versión del Congreso Internacional de Psicología Online. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde. Igual para usted. Bueno, a todas las personas invitarlas a que se sigan conectando. En unos 20 minutos estaremos con nuestra última conferencia del día, así que nos vemos en unos minutos.